Pues estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Ha sido unas últimas semanas en donde Washington ha girado sus ojos a la región, básicamente porque a mediados de marzo 172,000 personas había contabilizado ya la patrulla fronteriza. 172,000 personas habían intentado llegar entre enero y marzo a Estados Unidos. Y pues bueno, esto ha puesto las alarmas en Washington en torno a qué está pasando con la migración. Han enviado a un, valga la redundancia, un enviado especial, el señor Zúñiga, a la región para tratar de conversar con los presidentes. Lo hizo con Alejandro Yamatei. El señor Nayib Bukele dijo no, muchas gracias, ahí no quiero estar. A Honduras ni siquiera llegaron, o sea, un tema complejo. Y en medio de todo esto, anuncia la señora Kamala Harris que vendrá a Guatemala y también irá a México. Vamos a hablar de ese tema con nuestros dos invitados, ya amigos de casa, el doctor Arkel Benítez, experto en temas de seguridad, y también con el doctor Francisco Jiménez, experto en temas de seguridad, hace parte del equipo de IEPADES como investigador. Bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Doctor Jiménez, para iniciar esta entrevista es importante aclarar que estamos casi que en un déjà vu del 2014. La crisis que en aquel momento fue denominada una crisis humanitaria por la migración de niños sin acompañamiento de adultos llegando a las fronteras norteamericanas, levantó todas las alertas y un desfile de altas autoridades norteamericanas ante el gobierno guatemalteco. ¿Cuáles son los elementos que, aparte de la migración, definen esta nueva ola de altas autoridades visitando al gobierno guatemalteco ahora en el 2021? Doctor Jiménez, ¿nos escucha? Bien, yo creo que el tema migratorio en cuanto a la agenda que tenía Estados Unidos en términos del nuevo gobierno, ya no tan nuevo obviamente porque ya tiene ya algunos meses de haber tomado posesión el presidente Biden, era una preocupación basada fundamentalmente en las capacidades institucionales de la región para afrontar lo que son las amenazas y que están definidas en la estrategia de seguridad nacional en Estados Unidos. Creo que el tema migratorio, que siempre está considerado como una amenaza para Estados Unidos, surgió como un tema de coyuntura por lo que Mario acaba de describir sobre estos 172,000 migrantes en la frontera con México y con el agravante de que de nuevo no tengo el dato exacto de varios niños no acompañados que están pasando también la frontera. Digamos, aquí hay un tema muy importante porque para Estados Unidos, en términos de política interior, este tema se vuelve muy complejo, porque obviamente tienen que mostrar de que hay acciones de coyuntura inmediatas para responder el problema, que no se vuelva crisis como se volvió en el 2014. Por eso creo yo que salió la vocera de la Casa Blanca con la reafirmación de acuerdos con los países Honduras, Guatemala y México en particular sobre el tema fronterizo, que hubo una confusión inicial sobre esas declaraciones que fueron después desmentidas por los propios gobiernos. Lo que quiero señalar con esto es que el tema de la coyuntura de la migración se vino a imponer en las visitas que estaban ya planificadas y realizadas por los emisarios del gobierno de Estados Unidos, aunque digamos tendríamos que ver que otros temas están presentes. Y termino mi presentación, mi posición diciendo que otro tema fundamental es el tema de la corrupción y el tema de la cooptación del Estado, y eso lo podemos ver fácilmente a través de los mensajes de Twitter que muchos funcionarios expresaron durante estos últimos meses, y que, digamos, en la lectura de Estados Unidos, la corrupción es un tema que está vinculado también a los dos grandes amenazas para ellos, que es migración irregular y el tema del narcotráfico. Ahora bien, doctor Benítez, ¿cómo entender o cómo tenemos al doctor Benítez? Sí. Sí, doctor Arkel Benítez. ¿Cómo entender, por ejemplo, que venimos de una administración Trump donde, digamos, había no quisiera decir algún calificativo, había, digamos, una anuencia muy proclive del gobierno de aquel entonces de Jimmy Morales
hacia la administración Trump, pero en ningún momento vino el señor Mike Pence o el propio Trump o, o algún funcionario, digamos, de esos niveles. O sorpresa, a menos de 100 días, la señora Kamala Harris, dicho en buen chapín, se deja venir a Guatemala o va a venir a Guatemala. ¿Cómo interpretar esto? ¿Tanta es la preocupación? Sí, yo creo que además de la preocupación, Mario, hay una lectura mucho más clara desde la narrativa y de la agenda de los demócratas, pero muy particularmente de este presidente que vivió, digamos, todo el periodo con Obama y que tiene claridad acerca de lo que ocurre en la región. A ello hay que sumarle, digamos, el nivel que está dando Estados Unidos en el tratamiento diplomático para abordar este tema. Y acá salta a la vista también la capacidad y la carrera diplomática y trayectoria de Ricardo Zúñiga, una persona que comprende y conoce muy bien el Triángulo Norte. Él es hondureño, es de una familia de políticos hondureños que pues en su momento hizo carrera en Estados Unidos y llegó a ser un diplomático de muy alto nivel, que por cierto fue quien preparó la visita histórica de Obama a Cuba. Entonces en esa tesitura hay que comprender también que este enviado especial tiene superpoderes, diría yo, ¿verdad? Tiene una relación directa con el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, le reporta también al Congreso de los Estados Unidos, pero aparte, detrás de todo esto, la verdadera delegada para ocuparse de estos temas es la vicepresidenta Kamala Harris. Y detrás de la vicepresidenta Kamala Harris hay una trayectoria como una fiscal que llegó a tener un cargo importante en California. Fue la fiscal general de California. Entonces es una persona que tiene una lectura bastante jurídica en términos de Estado de Derecho, de persecución penal, de investigación criminal. Y yo creo que eso le pone un condimento adicional a esta visita, porque precisamente Estados Unidos ha ya advertido, y lo ha dicho claramente, las causas estructurales de la inmigración tienen que ver con dos fenómenos que tienen ataduras, digamos, o anclajes eminentemente penales, y es el tema del narcotráfico y el tema de la corrupción, que genera escasas oportunidades de desarrollo y cooptación, como bien decía el doctor Jiménez. Entonces, la lectura yo la veo bastante distinta, renovada, y creo que las acciones que vayan a desplegarse sobre el territorio, digamos, del Triángulo Norte, van a ser mucho más sofisticadas en términos jurídicos que las que hemos visto antes, sobre todo porque habrán sacado lecciones aprendidas también del paso de la CICIG por Guatemala. Ahora, doctor Jiménez, en el 2014 claramente había una posición de preocupación del gobierno norteamericano respecto de lo que ya en el 2014 eran indicios de una estructura criminal en el poder del Estado de Guatemala, el Partido Patriota. Ahora en el 2021 usted ha referido dos temas centrales, narcotráfico y migración. No obstante, en estos primeros meses del año, la cantidad de extraditables de Guatemala hacia Estados Unidos por el tema de vinculaciones al narcotráfico es bastante elevada. ¿Hay alguna preocupación que usted puede identificar del gobierno norteamericano respecto de las posiciones del gobierno guatemalteco como sí las tenían en el 2014? Bien, con respecto al gobierno guatemalteco en concreto, a menos en lo que uno tiene de información y acceso a la información, no hay una comunicación directa. Yo percibo una preocupación general hacia el Estado guatemalteco, no solo al gobierno en particular. Y uno lo nota con, digamos, más allá de la discusión que uno pueda tener sobre el tema de la nueva juramentación de la magistrada electa por el Consejo Superior Universitario, la licenciada Porras. Uno ve en los últimos días una serie de tuits de varios funcionarios con respecto a una preocupación sobre la no juramentación de la licenciada Porras. ¿Qué significa esto? Sus preocupaciones van más allá de la acción del gobierno como tal, sino que una perspectiva que yo creo que es una lectura que hay que hacer muy importante, porque no es una preocupación sobre el comportamiento de un ejecutivo concreto en el cual se puede dialogar o se puede presionar, sino que es un Estado en general que está enfrentando una serie de preocupaciones a Estados Unidos. Y esto es muy importante verlo de esta manera, y yo lo veo desde la manera de la seguridad en términos estratégicos, porque normalmente en la estrategia nacional de Estados Unidos siempre eligen normalmente entre 4 o 5 temas o áreas esenciales de preocupación para ellos. Cuando hablan de seguridad, ellos no están hablando de seguridad interna, no que de seguridad externa, precisamente porque la seguridad interna es otra lógica distinta.
Y el llamado Triángulo Norte por ellos, digamos, el norte de Centroamérica, está incluido dentro de estas prioridades en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¿Esto qué significa? No es solo el tema narcotráfico en sí, no solo es el tema migratorio, que esas son, digamos, las expresiones concretas de las amenazas, pero detrás de esto la lógica siempre está precisamente de que se nota que no es suficiente las medidas de contención de parte de la estrategia de seguridad que tienen que ver con migración y que tienen que ver con narcotráfico. ¿Por qué? Porque el elemento complejo no es la contención, sino que es el origen tanto del narcotráfico como de la inmigración irregular. Y en una situación en la cual los estados, hay dudas sobre los estados de que sean eficientes en afrontar esos orígenes, esas razones, esas causas de esos dos fenómenos que son amenaza para Estados Unidos, la orientación hacia hacer los esfuerzos no solo son la contención como tal, que son todas las relaciones de cooperación en diferentes materias, sino que ir más a aspectos mucho más estructurales. Termino diciendo, la decisión, veremos cuándo venga la vicepresidenta, es un tema muy importante porque es, digamos, diplomáticamente significa hoy, en la región, en la América Latina, la segunda al mando del país o más importante del mundo en términos económicos y militares, la primera visita externa probablemente en la región va a ser México y Guatemala. Y esto tiene un significado que hay que leerlo desde la perspectiva de la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, estamos preocupados no solo por las amenazas concretas, sino que por las condiciones en estos países que dan pauta a que esas amenazas no se detengan, o que más bien aumenten. Ahora bien, doctor Benítez, doctor Arkel Benítez, digamos, haciendo un poco referencia a lo que decía el doctor Francisco Jiménez, a mí, y lo hemos hablado acá, a mí me da la impresión de que muy al principio la administración Biden y lo dejaba tirar o daba la información López Obrador en sus conferencias de la mañana, hablaba de lo que iba a hacer con Centroamérica con México, o sea, y aquí nos enterábamos ni por la Cancillería, o sea, nos enterábamos por el canciller mexicano de lo que los 4,000 millones de dólares para Centroamérica, que esto, que el otro, o sea, todo lo que iban a hacer con Centroamérica o planificado por el tema de migración, nos enterábamos por el gobierno mexicano. Ahora cambian las cosas. Viene la vicepresidenta a Guatemala, pero el tema es también que regionalmente pareciera que Washington con el señor Bukele como que la traen ahí medio crispada la cosa, y con Juan Orlando pues no quieren pero ni sentarse, el señor Zúñiga ni fue a Tegucigalpa. ¿Cómo poder cohesionar un tema tan complejo como la migración, que incluye a la región, pero pareciera que el trato es muy distinto con cada país? Sí, evidentemente hay un trato diferenciado que tiene razones precisamente diferentes, ¿verdad? En el caso de Bukele, pues le antecede a este episodio, digamos, poco agradable desde el punto de vista diplomático, de que no se le haya concedido una audiencia a Ricardo Zúñiga, el tema de querer tener una reunión con Biden en plena época de campaña electoral en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Y eso diplomáticamente no es aconsejable en ningún gobierno que lo haga. Un gobierno que se precie ser un gobierno serio, digamos con una cancillería del tamaño de la de Estados Unidos, le va a dar ese espacio a un presidente que está en campaña electoral, especialmente cuando se vislumbraba la posibilidad, que finalmente se concretó, de que tenga una mayoría parlamentaria. Que él haya hecho después esa pataleta y luego a ello se suma el coqueteo que tiene Bukele con China, eso ya son temas que de alguna manera, como bien lo ha mencionado el doctor Jiménez, generan una preocupación geoestratégica y geopolítica distinta, es un condimento adicional. Y lo de Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, pues evidentemente tiene que ver con lo que está ocurriendo en las cortes en Estados Unidos en el tema de narcotráfico por el hermano, y Estados Unidos no quiso, digamos, acercarse al presidente por todo lo que está ocurriendo. No significa que Guatemala tenga que sentirse privilegiada por haber sido la única con la que se reunió en alto nivel el presidente de la República. Por el contrario, yo creo que ahí hay un compromiso que debe leerse de otra manera desde la presidencia de Guatemala, en el sentido de que esto pudiera ser una oportunidad, Mario, para el país. Ricardo Zúñiga ha dicho recientemente que quiere socios seguros y prósperos, porque en la medida que haya seguridad y prosperidad en esta región, también prospera Estados Unidos. Trump lo que hizo fue criminalizar el efecto, se criminalizó a los migrantes, cerró fronteras
se aisló, se llevó a Degenhardt y demás personas allá a firmar aquel acuerdo fallido que todos ya conocemos del tercer país seguro, mientras que este ejercicio del presidente Biden lo que está haciendo es detectar y criminalizar las causas estructurales que generan una migración irregular, no una migración criminal, como fue prácticamente el tratamiento que Trump quiso darle a los migrantes, a los inmigrantes. Entonces, hay lecturas diferentes, hay tratamientos diferenciados. Si no se logra generar una homogeneidad en el Triángulo Norte, mal llamado Triángulo Norte, yo vislumbro de que se puedan tomar decisiones supranacionales muy por encima de la capacidad de reacción individual de cada estado. ¿A qué quiero referirme con esto? También el presidente Biden hace 2 semanas expresó la posibilidad de crear una fuerza de tarea anticorrupción regional. En algún momento, creo que lo hablamos acá, una sofisticación de una fuerza de tarea regional en materia anticorrupción que ya lleva ese componente jurídico penal, podría llevarnos a otro nivel de tratamiento regional diferente a solamente poner investigadores y dar apoyos a la investigación criminal. Pudiéramos hablar de esquemas mucho más complejos. Yo he pensado en la posibilidad incluso de que más adelante pudiera hablarse de una corte penal regional para el abordaje de estos temas, porque si los estados son fallidos, porque claro, como lo decía el doctor Jiménez, no solo es la preocupación del organismo ejecutivo per se, tenemos en el caso de Guatemala unas cortes que no se terminan de integrar, una justicia que no termina de impartir justicia ni de administrarse. Por lo tanto, tenemos las patas de la mesa, digamos, dentro del sistema republicano, realmente están fallando y eso ya es un tema de Estado. Entonces, si los estados no vamos a poder por nuestros propios medios, pues yo creo que vendrán discusiones mucho más complejas y creo que más sofisticadas para abordar un tema que ya es de carácter evidentemente regional. Doctor Jiménez, construyendo sobre el planteamiento que hace el doctor en esta última intervención, el doctor Benítez, es muy clara la diferencia entre ambos modelos. Mientras el gobierno de Trump pues criminalizó la entrada con el tema de tolerancia cero a las migraciones, la administración del presidente Biden está recurriendo a la militarización de las fronteras de los países expulsores de migrantes. ¿Cuál considera usted que es el mecanismo menos invasivo para los países de la región? Yo personalmente disiento de la interpretación que se estén militarizando las fronteras por lo que pasó esta semana. Hubo un mensaje, digamos, vuelvo a repetir lo que decía al inicio de mi intervención, el día lunes, si no mal recuerdo, de la vocera de la Casa Blanca señalando acuerdos entre México, Honduras y Guatemala, 12,000 efectivos en la frontera de México, 1,500 en la frontera de Guatemala con Honduras, y estas designaciones de número de personas ya habían sido desplegados en el caso de México y igual en el caso de Guatemala. Es decir, eran datos de números de movimiento y aumento de tropa, tanto policía como militar, que ya se había efectuado. Y el comunicado del gobierno de Guatemala desmintiendo este acuerdo y de Honduras muestra de que mi interpretación es que hubo un aprovechamiento de coyuntura política, de comunicación política en Estados Unidos hacia el interno. Hay presión de los medios en Estados Unidos de qué va a pasar con todos estos migrantes y se lanzan con este tema. No estoy tan seguro si hay realmente una opción real de militarización y que los gobiernos Honduras y México también lo negó. El propio Zúñiga salió ya creo que ayer en la tarde en una conferencia de prensa diciendo que no hubo acuerdo con los países que se señaló y no dio explicaciones, pero obviamente hubo ahí algún malentendido. ¿Qué quiero decir con esto? El tema de la militarización de las fronteras es poco efectivo, sobre todo particularmente en el caso nuestro. ¿Por qué es poco efectivo? Porque no podemos asignarles, al menos en un esquema normal legal, no se le pueden asignar tareas a los ejércitos de control migratorio. Y esto tiene digamos, un anclaje jurídico desde la Constitución a los tratados que hemos firmado, el reconocimiento del derecho de migrar, y a eso le sumamos que la mayoría de los que pasan
en el territorio guatemalteco son centroamericanos y también hay características particulares de reconocimiento al centroamericano en términos migratorios, porque los que vienen y que pasan de países como China, como la India y todos esos lugares, cada vez son menos los que pasan por Guatemala para ir a Estados Unidos. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto, yo creo que la opción más adecuada la planteo en dos líneas. Uno, de tema puramente estructural, en términos, digamos, de apoyo a los temas de desarrollo. Es decir, si no se resuelven los problemas de las motivaciones, que muchas de ellas están en el tema económico, aunque no es la exclusiva, también es violencia intrafamiliar y hay una serie de factores ahí de las motivaciones de migración. Si no se resuelve esto estructuralmente, y Estados Unidos lo sabe muy bien, el problema migratorio no va a resolverse. El problema es que esto no es una cuestión que se resuelve a corto plazo. A mediano plazo, si bien nos va, y a largo plazo, si hacemos las tareas, y la tarea es nuestra, pues, y no por hacerla por Estados Unidos, sino que no se vale que nuestra gente, nuestros hermanos guatemaltecos migren por esta cosa. Pero estructuralmente hay otro tema que sí es preocupante para los Estados Unidos, y es el tema de la impunidad y el tema del Estado y su funcionalidad. Porque el tema de la impunidad no es un tema tan simple como pareciera, porque ahí se suben en la impunidad, en los esquemas de impunidad se suben diferentes esquemas, digamos, delictivos y criminales que van desde la coima en cuestiones de corrupción hasta el tema del narcotráfico. Y como decía el doctor Benítez, y lo hemos dicho, y mucha gente lo dice, hay una debilidad permanente en los últimos años del sistema de justicia. ¿Esto qué significa? Significa que se cuelan ahí un montón de cosas, perdón la expresión, pero se cuelan en el sistema un montón de cosas que no son realmente legales. Y dentro de esto están los temas migratorios irregular y el tema que tiene que ver con el tema del narcotráfico. Y esto tiene impacto precisamente en la migración. El otro tema que a mí me parece importante es el tema de la ausencia, aunque esto creo que ha ido mejorando, la ausencia de un compromiso en política de seguridad y en política criminal de abordar las estructuras criminales de delincuencia organizada que se dedican a la trata de personas y que lo decimos en términos muy simples, que es el coyotaje. Es decir, el tema es que el Estado guatemalteco en las últimas décadas no han habido casos en el Ministerio Público ni en los tribunales que tengan que ver con la trata de personas en esta dimensión. Por lo tanto, yo creo de que esta debe de ser una de las tareas de, más que militarizar una frontera que tiene pocos resultados, sino que no sean disuasivos, porque puede ser disuasivo. Pero de ahí el tema de la investigación, ahí es importante. Perdón. Para ir finalizando, nos quedan ya segundos, doctor Arkel Benítez. Ya lo decía el doctor Jiménez, aquí ya se probó mandar soldados a las fronteras, militarizar fronteras, el fallido Plan Alianza para la Prosperidad. O sea, aquí ya se probó de todo y la gente se sigue yendo. El famoso muro de Trump, que nunca lo hizo, por cierto. La gente, truene, llueve o relampaguee, se sigue yendo. ¿Qué tendría que probar Washington para, pues, evitar o al menos bajar en un alto porcentaje el tema de la migración de esta forma? Lo primero es destruir todos los canales que facilitan la cooptación del Estado a los grupos y los factores de poder oscuros que han estado históricamente detrás del control de las instituciones del Estado. Eso es elemental, es impostergable y están identificadas. Hacer una reforma constitucional, especialmente al sector justicia, es trascendental. Pero como decía el doctor Jiménez, son temas de mediano y largo plazo, lamentablemente. Las causas que pueden generar prosperidad y desarrollo están en función de pensar en un país que no esté diseñado como lo está diseñado actualmente para 2 millones de personas, un país en donde realmente seamos capaces de construir clase media, un estado de bienestar, en donde mejoremos la política fiscal, todos los elementos que son detonantes, digamos, para generar desarrollo. Ahí es donde tenemos que apuntalarlo y como bien decía el doctor Jiménez, es una tarea de Guatemala, no porque nos la vengan a decir extranjeros. Es un tema que está súper diagnosticado, sobrediagnosticado y hay que trabajar. Yo creo que el aporte de Estados Unidos aquí va a ser generar, digamos, un mecanismo probablemente de presión política o geopolítica para que las condiciones se den y hayan reformas estructurales y que haya una agenda legislativa verdaderamente de desarrollo social en el Congreso para generar condiciones y factores de protección que inhiban esos riesgos que hoy están presentes, que hacen que la gente se vaya y que el drama humano de que más de 100,000 niños
estén yéndose a Estados Unidos. Es un tema dramático y eso tiene que ver también, hay una correlación directa con los niños que van a desertar de la escolaridad en esta pandemia, que ya es una realidad, es un tema muy preocupante al que se debe abordar de manera impostergable. Bueno, muchas gracias a ambos, a Francisco Jiménez y a Arkel Benítez por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Bueno, Cristian, no se ha definido la fecha, pero ya la vicepresidenta Kamala Harris anunció y dijo que va a venir a Guatemala y a México también para abordar este tema. Y pues bueno, yo la verdad, haciendo un repaso de las últimas visitas de altos funcionarios, aquí vino Bill Clinton a finales de los 90, Bush, Joe Biden. Incluso el vicepresidente, siendo vicepresidente Biden, vino la señora Hillary Clinton siendo secretaria de Estado, y el tema migratorio continuó, pues, o sea, Sí, efectivamente hay, además del tema migratorio, otras preocupaciones, narcotráfico, lavado de dinero y obviamente ese tráfico tan fluido de cosas ilegales por las fronteras de estos países hacia el mercado del norte. bueno, así que a esperar qué trae esa visita. Gracias, Cristian, nos vemos con ustedes la próxima semana.